Bien, bienvenidos a la clase de Química 2. En esta ocasión continuamos con la unidad de estequiometría. Así que prepárense, tengan libreta en mano, su lápiz en mano, calculadora en mano y tabla periódica a mano para poder avanzar junto a mí en esta explicación. Vamos. Bien, para el día de hoy vamos a aprender a convertir de moles a gramos y viceversa, de gramos a moles en un compuesto. Calcular el número de moles, en esta ocasión es el primer problema que vamos a conocer. Calcular el número de moles en 5 gramos de cobre. El peso molecular del cobre es de 64 gramos. Eso lo podemos encontrar en la tabla periódica y comprobar que sea ese dato verídico. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que un mol de cobre es igual a 64 gramos. Esto porque en la clase anterior nos dimos cuenta que un mol de todo compuesto es igual al peso atómico de ese compuesto. ¿Cuál es el peso atómico del cobre? 64. Entonces, un mol de cobre es igual a 64 gramos. Comenzamos la conversión entonces. ¿Qué datos tenemos? Tenemos 5 gramos de cobre. Es lo primero que tenemos. Entonces, ahora abrimos el factor de conversión y colocamos en forma de fracción la equivalencia antes mencionada. Aquella equivalencia que dice que un mol de cobre es igual a 64 gramos de cobre. Entonces, usando esa equivalencia, vamos a colocar un mol de cobre en cualquier lado de la fracción. Y lo mismo con los 64 gramos de cobre. Pero en esta ocasión ya tenemos un dato previo que es 5 gramos de cobre en la parte de arriba. Entonces nos conviene colocar de la equivalencia un mol de cobre es igual a 64 gramos, colocar los gramos en la parte de abajo para poder eliminar con los gramos de la parte de arriba y de esa forma colocamos un mol arriba. Entonces arriba un mol y abajo sería 64 gramos, ¿ok? De esta forma vamos a tachar, a ver, como podemos ver en este momento, tachamos gramos de cobre con, voy a borrar todo para que no se enrede. Tachamos gramos de cobre con gramos de cobre y solo nos queda 5 por un mol, que es igual a 5 entre 64, y esto es igual a 0.078 moles de cobre, ¿ok? Así de fácil. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuántos gramos de hidrógeno y azufre hay en 0.2 moles de sulfuro de hidrógeno? ¿Cierto? O ácido sulfúrico. Vamos a ver. Tenemos en esta ocasión la información que nos hace ver de que en 2 moles de hidrógeno más un mol de azufre conforman el compuesto H2S. Eso nos está diciendo, ¿verdad? H2 son 2 moles de hidrógeno y la S de azufre es un mol de azufre. Entonces colocamos nuestras equivalencias. 0.2 moles de H2S lo convertimos y como vamos a pasar a gramos, ocupamos saber cuántos gramos tiene cada uno de nuestros elementos. Sabemos que 2 moles de hidrógeno están presentes en una molécula de H2S. Eliminamos en esta ocasión moles de H2S con moles de H2S y nos queda entonces la multiplicación de 0.2 por 2 moles de hidrógeno y nos va a quedar 0.4 moles de hidrógeno. Luego vamos a saber cuántos moles de
azufre representan en esta molécula? Hacemos el mismo procedimiento antes para poder encontrar únicamente los moles de azufre y la respuesta nos da 0.2 moles de azufre. Partiendo de este dato, entonces la tarea suya va a ser poder encontrar los moles de hidrógeno y de azufre presentes en 0.2 moles de sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ya tienen el dato principal, 0.4 moles de hidrógeno y por otro lado 0.2 moles de azufre, que sabiendo el peso atómico mediante la tabla periódica, usted va a poder realizar la conversión para encontrar los gramos. El último ejemplo para que terminemos de comprender aún mejor el tema. Calcule el número de moléculas, ojo, moléculas del óxido cuproso cúprico, en 5 moles de ese mismo compuesto. Entonces, vamos a partir de lo que ya tenemos. Tenemos 5 moles de nuestro Cu2O. ¿Ok? Cu hace referencia al cobre. El 2 a los 2 moles o átomos presentes del cobre en ese compuesto. Y la O hace referencia al oxígeno. En esta ocasión, vamos a convertirlo. ¿Qué dato tenemos nosotros que nos represente o que nos relacione los moles con las moléculas? ¿Se acuerdan del número de Avogadro? ¿Lo recuerdan? De aquel que dice 6.022 por 10 a la 23. Bueno, entonces, ahora que lo recuerdan, yo les puedo decir que un mol de cualquier compuesto es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese mismo compuesto. En esta ocasión, un mol del óxido de cobre es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas del óxido de cobre. ¿En qué parte voy a colocar la parte de un mol del óxido de cobre? En la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder eliminar con moles del óxido de cobre y mol de óxido de cobre. Y de esta forma nos quedaría expresado únicamente la respuesta en moléculas, que es lo que nos pide el problema, encontrar el número de moléculas. Ahora solamente efectuamos la operación y decimos 5.02 por 6.022 por 10 a la 23 entre 1 y la respuesta nos va a dar 30.11 por 10 a la 23 moléculas del óxido de cobre. Un ejercicio más. Calcule el número de moles y moléculas. Ya son dos cosas, moles y moléculas de una molécula de agua en 98 gramos de agua. ¿Qué es los datos que yo tengo? Tengo que un mol de agua es igual a 18 gramos. ¿Cómo lo sé? Utilizando la fórmula del peso atómico molecular que en la clase anterior lo practicamos. ¿Ok? Entonces comienzo. 98 gramos de agua, abro el factor de conversión y voy a colocar la conversión. Un mol de agua es igual a 18 gramos. ¿Dónde voy a colocar 18 gramos de agua? ¿Arriba o abajo? Debo colocarlo en la parte de abajo para poder eliminar en esta ocasión permítame que me salí, los gramos de agua con gramos de agua y me quedaría expresada entonces la respuesta solamente en moles, que es lo que me pide la primera parte del problema. Entonces sería 98 por 1 entre 18 es igual a 5 moles de agua. Ya tengo los 5 moles. ¿Qué me falta ahora? Encontrar las moléculas. ¿Cómo la voy a encontrar? Con aquella equivalencia que dice un mol de cualquier compuesto, que en este caso es un mol de agua, es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces comienzo y coloco 5 moles de agua, abro el factor de conversión y ¿dónde voy a colocar yo un mol de agua? ¿Dónde lo coloco? ¿Arriba o abajo? Debe de ser abajo, correcto, para poder eliminar mol de agua con mol de agua y dejar expresada la respuesta solamente en moléculas como me lo pide el problema. Y ahora, como ya está expresado, solamente multiplico 5 por 6.022 por 10 a la 23 y la respuesta nos va a dar
3.011 por 10 a la 24 moléculas de H2O. Así de sencillo. Ustedes pueden corroborar con su calculadora o corregir si hay algún error de dedo. ¿Ok? Para finalizar, podemos concluir que un mol de cualquier elemento es igual al peso atómico en gramos. Un mol de oxígeno, por ejemplo, es igual a lo que pesa el oxígeno. ¿Cuánto pesa? 16 gramos. ¿Ok? Un mol de cualquier compuesto es igual a su masa molecular. ¿Qué compuesto? Por ejemplo, el óxido ferroso. Un mol de óxido ferroso es igual a 72 gramos. Un mol de cualquier elemento contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Por ejemplo, un mol de hierro contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y por último, un mol de cualquier compuesto tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. Por ejemplo, un mol del ácido sulfuroso o sulfúrico, perdón, contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese ácido sulfúrico. ¿Ok? Bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su fina intención. Ojalá haya sido de mucho aprendizaje esta breve explicación que les he enviado en este momento. Les digo que estén bien a todos. Soy el profe Chavarría y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.